Buenos días, muy buenos días, damas y caballeros. Aquí estamos iniciando otra entrega de Uno más Uno, su telediario de décadas. Así es, 39 años. 39 años de existencia. Y hoy es un día con mucho significado para la República Dominicana. Hoy se conmemora el 60 aniversario del estallido de la Guerra de Abril de 1965. Una guerra patria que comenzó siendo una guerra civil, civil y militar, y que terminó con una ocupación extranjera. 42.000 marines de los Estados Unidos nos invadieron y ocuparon la capital. Así es. Y terminaron imponiendo sus reglas acá en la República Dominicana. Esa guerra la recordarán los más viejos y la habrán estudiado los más jóvenes. Tuvo su motivo en un acontecimiento inconstitucional. Fue el derrocamiento de Juan Bosch, Sí. un presidente que había sido electo por el voto popular. Sí, el primer presidente electo de manera democrática. Realizada en la República Dominicana después de 31 años de dictadura. Claro. Ya tú te imaginas el significado. Sí. Y gana Juan Bosch, que venía del exilio, porque estuvo exiliado, y fue en el exilio que se creó el partido que lo llevó al poder, el Partido Revolucionario Dominicano, en 1939. El PRD. El PRD. El PRD jugó un papel importante una vez muerto Trujillo, en el año 1961, porque fue el partido que pudo organizar al pueblo y romper con el miedo que había en la población dominicana. Que era mucho. El PRD organizó la llamada Caravana de la Libertad, que cuentan algunos de sus participantes que están vivos, como Milagros Ortiz Bosch. Sí. Creo que es la única sobreviviente de ese proceso todavía. Sí. Cuenta ella cómo eran 4 o 5 vehículos que se desplazaban de un pueblo a otro, se paraban en un parque y decían muerto Trujillo, viva la libertad. Wow, qué y lindo. eso fue conquistando adhesiones. Qué bello. En principio la gente tenía miedo y luego se iba adhiriendo a estas caravanas de la libertad. Y encontraron oposición también interna, los llamados paleros, encabezados por una figura que está viva por ahí, Sí. don Vincho Castillo. Eso es parte de la historia. Bueno, pero ahí se inicia un proceso por la democracia, se preservan las elecciones, y entonces las elecciones que la gana Juan Bosch arrolladoramente son frustradas. Los resultados son frustrados con un golpe de Estado. Vino un triunvirato, se intensificó la lucha interna por la vuelta a la constitucionalidad. Hubo inclusive un proceso de guerrilla. Sí. Un grupo de dominicanos entendió que lo mejor era usar las armas también para derrocar a los que habían hecho ese derrocamiento para tumbar el gobierno. Y ahí sobresale el Manolo Tavares, Manolo Tavares, justo. quien había creado un movimiento político. Sí, el 14 de junio. El 14 de junio, considerado de izquierda, revolucionaria, que no participó en las elecciones. No, grave error. De 62. La izquierda ha cometido tradicionalmente ese tipo de errores. A defender los resultados de las elecciones. Claro. Ese fue un proceso interesante. Sí. Y bueno, en el 65, 24 de abril del 65, ya el movimiento social era muy fuerte, el movimiento político de resistencia al triunvirato, que pedía la vuelta a la Constitución, era muy fuerte, muy grande, muy popular en el país, y un grupo de militares decide enfrentar la situación, y ya ustedes saben que el hubo resto de la historia. una revuelta. Hay que decir que uno de los líderes de esa revolución, el líder político, se llamó José Francisco Peña Gómez. Claro. El líder militar, no hubo un solo líder. No, inicialmente fue Rafael Fernández Domínguez. Él es el ideólogo. Ideólogo de Pero el que le tocó encabezar los frentes de batallas
Fue a Francisco Alberto Camaño Diño. A él fue que le tocó esa parte con muchísimos civiles. Bueno, durante esta semana, desde hoy hasta el 28, el lunes, vamos a estar hablando de estos acontecimientos y traeremos por aquí algunas figuras protagónicas de esa gesta patriótica Millicent. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, Adalberto, hay otros temas. Hay otros temas. El tema migratorio sigue en agenda y tal y como habíamos advertido, ya han comenzado algunas reacciones de organismos internacionales, en mi opinión con justa razón, condenando lo que ha estado pasando en los hospitales dominicanos, donde se han estado deportando a mujeres parturientas. A Adalberto Grullón ayer le tocó el turno a Amnistía Internacional, que se pronunció contra esto. No sé qué valoración tienes tú, porque en mi caso, al igual que tú mismo, lo veía venir, Yo decía, República Dominicana no está sola en el mundo y esto es un acto condenable en cualquier país, incluyendo el nuestro. Así es. Bueno, Amnistía Internacional es un organismo independiente que propugna por los derechos humanos. Aquí, Amnistía se hizo famosa durante la represión de los 12 años. Sí, claro. O sea, era de la que propugnaba por la liberación de los presos políticos. Y el regreso de los exiliados. Sí. Y cada vez que había un caso se le ponía Amnistía Internacional porque hacía campaña y entonces era buena Amnistía Internacional. Porque defendía el derecho a la libertad. La libertad en todo el orden de la palabra, incluyendo la libertad de expresión. Amnistía Internacional existe como un organismo que vigila, un organismo independiente, repito, que vigila el comportamiento de los gobiernos, de los estados frente a esto. Pero hay organismos que son interestatales, aunque gozan de cierta independencia, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la que forma parte la República Dominicana. Inclusive el actual canciller formó parte de ese organismo. Pero está también las Naciones Unidas. Nosotros firmamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948. La firmamos, somos signatarios, no nos hemos retirado. Y eso nos compromete a defender una serie de derechos que, valga la redundancia, son mundiales, son internacionales y le pertenecen a todos los seres humanos, independientemente de su condición de nacionalidad, de color, de raza. Entonces nosotros nos sorprendemos cuando estos organismos dicen algunos que se apandillan para atacar a la República Dominicana. Salen en defensa de los acuerdos que hemos firmado, de respetar. Y el tema de la salud es un derecho universal. Negárselo a una persona porque está en condición de irregularidad en cualquier país, llámese aquí, llámese Estados Unidos, llámese Francia, España, negárselo es violar un compromiso universal. Y eso es lo que está pasando aquí. Así que preparémonos, porque además de la Amnistía Internacional, que ha sido la primera, vienen otros organismos. Y veremos ahí a las Naciones Unidas pronunciándose. Y veremos ahí a la OEA pronunciándose. Y vamos a ver a otros organismos independientes también pronunciándose sobre este tipo de acciones, porque esos organismos han sido creados para eso. La defensa vigilar de los derechos humanos. Sí, y son organismos que vigilan a los gobiernos. Sí, vigilan a los estados. A los estados. Claro. Para hacer eso y lo vamos a tener. Y no me digan que no nos afecta. Claro que nos afecta. No, pero ven acá. Claro que afecta la imagen de la República Dominicana fuera de aquí. Sí. Y tal como nosotros dijimos aquí, al gobierno se le fue la mano con esto del protocolo para los hospitales. ¿O tú se imaginas deportar a una mujer que acaba de parir con tu muchacho, independientemente de si esa mujer vive aquí o no? Ayer los medios se recogieron múltiples testimonios de maridos ahí en Jaina, maridos dominicanos, hombres dominicanos. Hubo uno que se presentó con 4 niños que tiene, con la mujer que le tienen presa ahí. Eso no se lo va, óigame señor, eso no se lo va a tolerar la comunidad internacional, ni a este ni a ningún gobierno, porque hablan de Trump y de Estados Unidos que viola los derechos humanos, pero le cae el mundo encima. Le cae el mundo.
mundo, y le ha caído. Y le ha caído el mundo. Claro. Y le cae a la propia sociedad norteamericana. A tal punto que tiene que rectificar. Claro. Y si no, si ustedes creen que no, piensen ustedes lo que pasó con Trump, mandando a personas a El Salvador. Piensen ustedes cómo está acorralado el gobierno de El Salvador, que tanta inspiración ha Genera. tenido en el mundo. Sí. ¿Y por qué? Trump envió, por ejemplo, a una persona que estaba en los Estados Unidos en condición de irregularidad. Sí. Y lo envió para El Salvador. Y el rebú que se le ha armado ahí es del golpe de brazo, porque la humanidad está propugnando por más democracia y por más respeto a los derechos fundamentales de los seres humanos. Y nosotros no somos la excepción del mundo. Y hablar de respetar los derechos humanos aquí, una vez te etiquetan. te etiquetan Sí. de que tú estás en contra de los intereses de la República Dominicana y que eres pro haitiano. Todo lo Pero no se contrario. trata de eso. No se trata de eso. Es cierto, nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra soberanía y defender nuestra soberanía, cueste lo que cueste, pero no por encima de los derechos fundamentales de los seres humanos. Sí, esa visión de tener organismos que cuiden que los estados no se conviertan en totalitarios es una intención que tiene una respuesta histórica, porque justamente las Naciones Unidas surge después de fenómenos históricos como el gobierno nazi, Y la el Segunda Guerra Holocausto, Mundial. la Segunda Guerra Mundial. Es en ese Sí. contexto de posguerra cuando el mundo decidió, mira, tenemos que tener organismos que vigilen inclusive a los estados, porque los estados también incurren en excesos. Y el centro de toda esa política es el respeto de los derechos humanos, que se entienden como universales, y por eso no importa tu condición migratoria, ni dónde tú estés, tienes derechos que hay que respetarte. Y aquí nosotros no abogamos porque no hay una política migratoria, todo lo contrario, hemos venido señalando que tiene que haber una política migratoria clara, definida, estable. Pero hay que hacerlo sin violentar los derechos humanos. Y es un poco lo que estamos viendo en este escenario, y por eso nos hace sentido el cuestionamiento de Amnistía Internacional y de otras organizaciones que vendrán, porque aquí obviamente se están violentando los derechos humanos, un derecho fundamental como el acceso a la salud, por ejemplo. Así es. Bueno, esa es una situación Sí, que la tenemos que preparar y ver cómo el país le da respuesta, porque Claro. ahí no compramos vacunería. no, Ahí los funcionarios gubernamentales van a tener que ir a estos organismos a dar a dar su explicaciones. explicación y a ver claro. cómo hacen que Y la imagen mejore de la Y por República eso tú tienes Dominicana. razón cuando dicen que a veces a quienes abogamos por estas posiciones nos etiquetan de pro haitiano, antidominicano, todo lo contrario. Estamos cuidando a la República Dominicana Definitivamente que de sí. que no se ve expuesta. Hoy el presidente Luis Abinader va para la frontera, va a hacer un Sí. recorrido por la frontera. Esto se inscribe entre los esfuerzos que está haciendo el gobierno por evitar que vengan avalanchas de haitianos a la República Dominicana, y eso es positivo. Eso a mí me parece correcto. Eso es positivo, eso a es mí correcto. también, claro. Allá en la Pero frontera que hay que poner control. Claro, porque fíjate, dentro de las mujeres que están deportando, que están apresando y deportando, es cierto que hay mujeres que vienen exclusivamente a A parir. aquí a la París. República Dominicana. Pero no la dejen entrar, Pero controlen la vienen- frontera. no solamente a la frontera, el Oh, medio, el lado, claro. porque llegan a la capital de la Llegan. República. Y no ni usted ni nosotros, que lo dejamos Y entrar. ahí hace falta inteligencia, valentía, Claro, y yo no sé, hay que poner a los vigilantes. sí. ¿Quién vigila al que vigila? ¿Quién vigila al que vigila? Porque lo cierto es que llegan aquí. Hay parte de esas mujeres que es verdad, que hay tráfico con ellas. Sí, claro. Probado eso está, Probado. pero ven acá. Igual con los haitianos. Sí. Se sabe que se deportan y que vuelven. Bueno, pagan una cuota y No, vuelven. tienen mecanismos para venir. Y el costo se ha elevado después que Sí, están sí, establecidos. esto contribuye a Eso eso. contribuye ahora. Ahora, el tema es que nosotros, la corrupción ha llegado lejos en este país. Muy lejos. Y el tráfico de influencia. Y miren, los militares no están exentos de eso. No, pero ven acá. Se consideran que entre los militares es donde todavía se conserva una cultura más fuerte de macuteo. De Macute. Así le llamaban. Sí, Pero un macuteo que es una es cifra rentable. importante. A veces ser comandante en una zona fronteriza. Ah, Es muy bueno. antes eso era un castigo, ahora es un premio. Déjeme contarle esta anécdota. Y dicen, Sí. el tiempo no está acabando. Cuando hubo el embargo a Haití, se recordarán ustedes
después de la crisis de que tumbaron al gobierno de Aristide, que Naciones Unidas puso los cascos blancos, como le llaman, en la frontera a vigilar, yo hice un trabajo, un documental, y me mudé casi para la frontera en Laredo. Y cuando llegué a Elías Piña, esto es en el momento que no podía cruzar nada, pero cruzaban. En Elías Piña, voy a donde el comandante de la fortaleza, y el comandante muy amable, muy cosa, me trata muy bien y me explica él, mira, sin ningún protocolo, cómo funcionaba la cosa. Y mira, aquí entran y salen, porque nosotros estamos aquí, ganamos muy poco, y nosotros nos defendemos con lo que sea. ¿Y sabe lo que hizo él? Que me llevó a la casa donde él vivía, para que viera cómo él tenía un almacén. ¡Ay, Dios mío! De cosas que le daban allí. Y dice, como si todo esto fuera poco, tengo una novia enfermera. Ay, 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 ay. Así de simple, como un periodista estaba hablando él. Ay, mi madre. A quien él no conoce. Y para él no lo veía como nada anormal, él no se estaba dando en medio cuenta. de eso. Yo di cuenta de eso en un reportaje memorable que hice en la época. Pero así de simple. Tal vez eso ha mejorado la apariencia. Pero sigue siendo así. Y entonces él me decía, yo me llevo mi vehículo repleto, porque el sueldito no me da para yo mantener a la mujer que tengo y a los 4 muchachos en la capital. ¿Sí? Él encontró su mecanismo. Él Qué fuerte, Adalberto, y te lo dijo así. Me llevó a la casa. Ay, Dios mío, señores. A la casa en Elías Piña. Fue eso. Bueno, qué fuerte. Esas son de las cosas que pasan, Millicent. Vamos a dejarlo aquí, no sin antes solo mencionar, continúan los funerales en el Vaticano. Mañana va a ser el funeral de Estado. Exactamente. Y bueno, también ustedes vieron que ya tomaron posesión. Va el presidente. El presidente nuestro va para allá. Sí. Los jefes de Estado que están ahí. Y ayer tomaron posesión los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas. Ese es un tema que vamos a retomar hoy en nuestra entrevista central. Así es, y tenemos como invitado a esta entrevista en primer plano a Ramón Rogelio Genao, quien es senador de La Vega, una provincia más culta y olímpica. Y bella. Y bella, sí. Y bueno, y él formó parte de la comisión del Senado que eligió. Me dicen que su terna fue la ganadora, así que vamos a hablar con él después de esta breve pausa.